En mayo de 2012, una serie de eventos inquietantes comenzó a desarrollarse en Montreal y rápidamente captó la atención del mundo entero. Lo que al inicio parecía un caso aislado, pronto se transformó en una investigación internacional que cruzó fronteras, involucró a distintos cuerpos policiales y expuso el lado más oscuro de la era digital. En el centro de esta historia se encontraba un hombre que llevaba años intentando llamar la atención pública y un joven estudiante cuya vida representaba esfuerzo, sueños y futuro. Este video reconstruye los antecedentes, el contexto y los momentos clave que llevaron a uno de los procesos judiciales más mediáticos de Canadá. Sin sensacionalismo y sin adelantar cada detalle, exploraremos a través de documentos oficiales, testimonios y registros públicos quiénes eran realmente los protagonistas antes de que sus nombres ocuparan titulares internacionales y cómo se fue construyendo una narrativa que mantuvo en vilo a millones de personas. Este es el caso de Luca Magnotta. Luca Rocco Magnotta nació como Eric Clinton Kirk Newman el 24 de julio de 1982 en Scarborough, Ontario, Canadá, siendo el primero de 3 hijos de sus padres, Anna Yorkin y Donald Newman. Sus primeros años transcurrieron en Ontario, donde vivió su infancia y adolescencia. Su vida familiar estuvo marcada por dificultades. Según reportes posteriores, su padre fue diagnosticado con esquizofrenia en 1994, lo que desencadenó tensiones familiares que finalmente llevaron al divorcio de sus padres cuando él todavía era joven. Tras la separación, Luca se mudó a vivir con su abuela, situación que indicaría una infancia inestable en un ambiente cargado de tensiones emocionales y problemas de convivencia familiar. Asistió a la Weldon Secondary School en Lindsay, Ontario. Allí, según diversas fuentes, no destacó académicamente y su rendimiento escolar fue promedio o bajo, lo que lo llevó eventualmente a abandonar los estudios antes de completarlos. Después de dejar la escuela, Luca pasó por múltiples trabajos de poca duración en ámbitos como comida rápida, ventas minoristas o construcción, ocupaciones típicas de jóvenes que aún no han encontrado un camino profesional definido. Para sus 20 y tantos años, la vida de Luca ya mostraba un patrón de transiciones constantes y búsqueda de identidad. Desde 2003 inició su carrera en la industria del cine para adultos, apareciendo en películas pornográficas orientadas al público gay. Entró en ese medio no solo como actor, sino también como stripper y acompañante masculino, a veces bajo alias como Vladimir Romanov, Jimmy u otros nombres. En 2005 apareció como modelo pin-up en la revista Fab Magazine, una publicación canadiense dirigida a hombres homosexuales, donde usó el seudónimo Jimmy. Esta aparición lo colocó brevemente en el centro de atención dentro de las comunidades LGBTQ+ de Toronto, aunque no le aportó fama duradera. En 2006, Eric Clinton Newman decidió cambiar legalmente su nombre a Luca Rocco Magnotta, nombre con el que eventualmente sería conocido internacionalmente. Este cambio reflejó su deseo de distanciarse de su identidad original y tal vez de reinventarse tanto personal como profesionalmente. Durante esos años también combinó su trabajo en el entretenimiento para adultos con actividades de prostitución masculina y con un uso intenso de Internet. Creó múltiples páginas web, perfiles en redes sociales y foros, muchos dedicados a autopromocionarse o a sembrar rumores sobre sí mismo. Por ejemplo, llegaba a mantener decenas de cuentas en línea, muchas de las cuales presentaban versiones fantasiosas o exageradas de su propia vida. No todo en su vida fue autopromoción inocente. En 2004 fue acusado y condenado por fraude tras acumular gastos por miles de dólares con la tarjeta de crédito de una mujer con la que se había relacionado. Durante el juicio se presentó un informe médico que mencionaba problemas psiquiátricos que sus abogados usaron para suavizar la sentencia. Aunque enfrentó también cargos de agresión sexual relacionados con ese mismo caso, esos últimos fueron finalmente desestimados. A finales de la década de 2010, Luca siguió buscando oportunidades en el entretenimiento. En 2007 audicionó para el programa de televisión Cover Guy, un concurso que buscaba un nuevo modelo masculino para campañas publicitarias, aunque no tuvo éxito.
También intentó participar en otros programas de televisión relacionados con mejoras estéticas, como audiciones para realities de cirugía estética, continuando su búsqueda de reconocimiento y notoriedad. En esos años también se le relacionó con rumores y especulaciones, incluyendo uno que él mismo promovió en Internet. Se sugirió que había tenido una relación con la asesina en serie canadiense Karla Homolka, aunque Luka negó esa relación, afirmando que era un rumor que él mismo había inventado para generar atención. La policía canadiense llegó a confirmar que efectivamente no existió algún tipo de vínculo entre ambos. Hacia 2010, su vida pública en línea comenzó a volverse extremadamente inquietante. Empezó a publicar contenido que mostraba crueldad hacia animales, incluyendo videos donde se veía a gatos siendo asesinados de formas brutales. Este tipo de material, especialmente uno conocido como One Boy, Two Kittens, donde aparentemente colocaba a 2 gatitos dentro de una bolsa y les extraía el aire con una aspiradora, llamó la atención de activistas de derechos de los animales y de grupos de internautas, aunque la policía inicialmente no actuó sobre esas publicaciones. Este patrón de comportamiento, marcado por una obsesión creciente con la atención, la notoriedad y contenidos cada vez más provocadores, reflejaba una personalidad cada vez más aislada, inestable y centrada en la manipulación de su imagen más que en una carrera profesional tradicional. Su presencia en Internet estaba definida por la proliferación de perfiles, sitios web, blogs y videos, muchos de los cuales se dedicaban más a generar controversia o expectativa que a desarrollar un oficio concreto. En mayo de 2012, Luka cometió el crimen por el cual sería juzgado años después, aunque los detalles más atroces del acto no salieron a la luz inmediatamente. El 24 de mayo de 2012, cámaras de seguridad mostraron a Luka acompañado de Jun Lin entrando al edificio de apartamentos donde vivía Magnotta en Montreal. Fue la última vez que se vio con vida a Jun Lin. Jun Lin, también conocido como Justin Lin, nació el 30 de diciembre de 1978 en Wuhan, en la provincia de Hubei, China. Era un joven con aspiraciones académicas que decidió dejar atrás su vida en China para perseguir oportunidades educativas en el extranjero, con el objetivo de construir un futuro mejor a través de la educación superior. Después de completar parte de su formación en China, Jun Lin llegó a Montreal, Canadá, en julio de 2011 como estudiante internacional. Allí, se inscribió como estudiante de pregrado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación de la Universidad Concordia, una institución reconocida por su programa en esas áreas, donde se matriculó para estudiar ingeniería informática. Mientras cursaba sus estudios, Jun Lin también trabajaba para costear sus gastos diarios. Según reportes, trabajaba a tiempo parcial como cajero en una tienda de conveniencia en el barrio de Point Saint Charles, un vecindario de Montreal, labor que desempeñaba con responsabilidad. Su jefe mencionó que durante el tiempo que trabajó allí, Jun Lin nunca faltó a un turno sin previo aviso, un indicio de su compromiso y sentido de la responsabilidad. Al llegar a Canadá, Jun Lin también trató de adaptarse a la vida en una nueva cultura y entorno. Se había mudado a un apartamento en el centro de Montreal, específicamente en la zona de Griffintown, donde vivía con un compañero, con quien compartía el espacio desde el 1 de mayo de 2012. Los últimos días de su vida transcurrieron en ese contexto, dedicado a sus estudios y a su trabajo, con aspiraciones de superación personal y profesional dentro de una comunidad académica internacional. El 24 de mayo de 2012 fue la última vez que se le vio con vida en cámaras de seguridad al ingresar a un edificio de apartamentos junto a Luka. Después de esa fecha, su desaparición fue reportada por sus amigos cuando dejó de responder a mensajes y no se presentó a sus compromisos habituales. Al día siguiente, el 25 de mayo, un video brutal titulado One Lunatic, One Ice Pick
fue publicado en un sitio web de contenido extremadamente gráfico. En ese video se veía a un hombre, después identificado como Jun Lin, atado, apuñalado y parcialmente desmembrado. El contenido mostraba violencia extrema, actos de necrofilia y mutilación. Aunque algunos internautas intentaron alertar a las autoridades sobre este video debido a su crueldad, inicialmente algunos reportes fueron descartados como falsos o bromas. No obstante, para finales de mayo las sospechas crecieron y las autoridades empezaron a investigar de forma seria. El 29 de mayo de 2012, varios restos del cuerpo de Jun Lin empezaron a aparecer en diferentes lugares. Un torso fue hallado en una maleta en la vía pública en Montreal, mientras que un pie izquierdo fue enviado por correo al cuartel del Partido Conservador de Canadá en Ottawa y una mano izquierda fue interceptada en una instalación postal destinada a la sede del Partido Liberal de Canadá. Estos hallazgos impactaron profundamente a la opinión pública y llevaron a las autoridades a declarar oficialmente una investigación por homicidio. Una vez que se estableció que los restos correspondían a la misma persona, se emitió una orden de arresto nacional contra Luca y se solicitó la intervención de Interpol. Dado que Luca había abandonado Canadá, se activó una búsqueda internacional para localizarlo. Luca voló de Montreal a París usando su pasaporte real y posteriormente viajó en autobús desde Francia a Berlín, Alemania. Finalmente, el 4 de junio de 2012, la policía alemana lo arrestó en un cibercafé en el distrito de Neukölln de Berlín mientras él leía noticias sobre sí mismo. Al principio trató de dar nombres falsos, pero pronto su identidad fue confirmada a través de huellas dactilares y otros métodos forenses, lo que llevó inmediatamente a su detención en territorio europeo. Pocos días después, el 18 de junio de 2012, Luca Magnotta fue extraditado a Canadá en un vuelo militar bajo estrecha vigilancia policial debido a la gravedad de los cargos en su contra y el interés internacional por el caso. Una vez en Canadá, fue presentado oficialmente ante un tribunal en Montreal. En esa primera comparecencia, Luca se declaró no culpable de los cargos, aunque su defensa anunció que presentaría argumentos basados en problemas de salud mental como parte de su estrategia legal. Posteriormente, el 19 de junio de 2012, fue formalmente acusado de asesinato en primer grado, así como de otros cargos relacionados, que incluían ofensas por actos indecentes relacionados con un cuerpo, distribución de material obsceno, uso del correo para esos fines y acoso criminal a políticos canadienses. En los meses siguientes, se estableció el calendario judicial. Una audiencia preliminar comenzó el 11 de marzo de 2013, durante la cual se presentaron pruebas forenses, testimonios de expertos y se debatió sobre la admisión de evidencia. Durante estas audiencias, se presentaron especialistas en patología forense, analistas de manchas de sangre y expertos en investigación digital, entre otros. El juez determinó que había suficiente evidencia para que el caso siguiera adelante, y el 12 de abril de 2013, Luca fue ordenado a enfrentar juicio formalmente por los 5 cargos principales. Fue así que se fijó la fecha para iniciar el juicio el 29 de septiembre de 2014 en la Corte Superior de Quebec, bajo la supervisión del juez Guy Cournoyer, donde se presentaron todas las pruebas recopiladas desde el momento del crimen hasta ese punto, incluyendo videos, restos humanos y testimonios que demostraban la presunta planificación y ejecución deliberada del asesinato. Desde el primer día de las audiencias, Luca se declaró inocente de todos los cargos, aunque admitió ante el tribunal los actos materiales que se le imputaban, dejando clara su disposición de que el jurado decidiera si su estado mental en el momento del crimen afectaba su responsabilidad penal. Es decir, la defensa no discutió si cometió el acto, sino si era legalmente responsable debido a una enfermedad mental. El abogado defensor, Luc Leclerc, planteó desde el inicio que Luca sufría de trastornos psicológicos severos, incluidos trastorno de personalidad límite y antecedentes de esquizofrenia, y que esto debía conducir a un veredicto de no criminalmente responsable por enfermedad mental.
La estrategia principal se centró en intentar demostrar que Luca no era capaz de comprender la gravedad de sus acciones o de discernir entre el bien y el mal en el momento del asesinato. La fiscalía, por otro lado, presentó un caso basado en documentos, evidencia física y testigos periciales para demostrar que el asesinato de Jun Lin no fue un acto impulsivo sin control mental, sino más bien un acto premeditado y planificado, con preparación detallada y con un objetivo claro de llamar la atención pública mediante la grabación y distribución de imágenes del crimen. Después de semanas de testimonios, evidencia y argumentación de ambas partes, el jurado se retiró a deliberar. Tras 8 días de deliberación, el 23 de diciembre de 2014, el jurado encontró a Luca culpable de todos los cargos, rechazando así la defensa por enfermedad mental. Él fue declarado culpable de asesinato en primer grado, además de otros cargos que incluían el envío de material indecente y actos que indignaban el cuerpo de la víctima. El veredicto de culpabilidad conllevó una sentencia estricta, cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años y 19 años adicionales por los cargos menores, que se cumplirían simultáneamente con la sentencia principal. La decisión del jurado indicó que no aceptaron la defensa basada en problemas mentales, reafirmando que Luca actuó con plena conciencia y responsabilidad en la comisión del crimen. El abogado defensor indicó tras el veredicto que evaluaría opciones de apelación, aunque los fundamentos planteados por el tribunal habían seguido el proceso legal establecido. Luca fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Quebec, donde empezó a cumplir su pena. A lo largo de los años en prisión, algunos medios también informaron que Luca se casó con otro preso en 2017, aunque este matrimonio no afecta su condena ni su estatus legal en cuanto a libertad condicional o sentencia. En 2019, el abogado de Luca anunció que ya no iba a continuar con el proceso de apelación. Luca decidió renunciar a la apelación de su sentencia de cadena perpetua, en parte porque un nuevo juicio probablemente habría terminado con los mismos resultados, lo que lo obligaría a revivir el proceso y enfrentar nuevamente el escrutinio mediático y legal. En 2022, fue trasladado desde ese centro de máxima seguridad a una prisión de seguridad media, conocida como la Macassa Institution, ubicada al noroeste de Montreal, también en la provincia de Quebec. La transferencia fue autorizada por las autoridades penitenciarias tras una evaluación de seguridad periódica. Hasta 2025, Luca continúa encarcelado en la Macassa Institution, cumpliendo su sentencia de cadena perpetua. Según los documentos judiciales y penitenciarios, si cumple con los requisitos legales, será elegible para solicitar libertad condicional por primera vez en 2034, para libertad condicional diurna, y en 2037, para libertad condicional completa. Es importante aclarar que esto no garantiza su liberación, sino que solo le permite solicitar una audiencia para evaluarla. Antes de acabar con el video, aquí les dejo datos extra sobre este caso.
Si les gustó el video, no duden en darle like y suscribirse, que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su tiempo y atención. Que tengan un buen día.